Entonces tenemos un elemento de sección circular con un cambio de sección, con las dimensiones que se muestran en la gráfica, el cual va a estar sometido a una potencia de 4 kilovatios y unas 100 RPM. Entonces la idea es determinar el factor de seguridad para un ciclaje infinito. Nos hace falta las propiedades del material. Entonces vamos a considerar como propiedades del material un esfuerzo último de 600 megapascales y un límite a la afluencia de 490. Listo. Entonces, obviamente, para que haya fatiga, el elemento está siendo sometido a torsión y vamos a decir que el elemento que trabaja con una potencia de 4 kilovatios máximo, pues tiene un sentido que va variando, ¿sí? Para generar la fatiga, porque si no lo ponemos a variar el sentido, pues no vamos a alterar el esfuerzo en el cuerpo. Entonces, la idea es que alteremos el esfuerzo para generar fatiga. Entonces vamos a decir que en un instante el cuerpo gira en este sentido y que en otro instante de tiempo, el cuerpo gira en sentido contrario. Listo. Gira en el otro sentido. Y si gira en el otro sentido, pues obviamente el torque también el torque o el par torsor también va a alterar el sentido. Si decimos que ese par torsor o esa potencia de 4 kilovatios en un instante de tiempo está en un sentido y en otro instante de tiempo está en el otro sentido, la alteración de la potencia tendrá esta forma. Donde aquí tendremos 4 kilovatios en un sentido y en otro instante de tiempo 4 kilovatios en el otro sentido. Sabemos que esa potencia es igual al torque por omega, que esto es igual a 2pi sobre 60 por las RPM por el par torsor. La potencia es de 4 kilovatios, entonces vamos a poner aquí, vamos a poner los datos que conocemos. La potencia es igual a 4000 y tenemos 2pi sobre 60, las RPM son de 100 y por tanto de acá podemos despejar el torque. Bueno, como la potencia está en vatios, la hemos pasado a vatios, el torque nos tiene que dar en newton metro. Entonces tenemos 4000 por 60 dividido 2pi y 100. Nos queda que el torque es de 381.97 newton metro o el par torsor. Bueno, ese par torsor, como las RPM son constantes, podemos considerarlo que va a variar igual que la potencia. Entonces acá tenemos el par torsor o el momento torsional en función del tiempo y tendríamos una alteración o una variación del par torsor más o menos similar, donde el par torsor máximo es de 381.97 kilonewton metro hasta menos 381.97 kilonewton metro. Ese
par torsor genera un esfuerzo cortante, donde ese esfuerzo cortante es T por C sobre J, ese es el esfuerzo nominal, ¿sí? El que existiría, el estático que existiría si no tuviéramos nada más. Entonces, nada más me refiero al concentrador de esfuerzo. Entonces, recordemos, ese torque está variando en el tiempo, por tanto, tiene un par torsor alternante y un par torsor medio que pues va en toda la mitad, está en toda la mitad. Entonces el par torsor medio es igual a 0 y el par torsor alternante es la amplitud de esa onda, que es 381.97 newton metro. Entonces, ¿qué voy a determinar? Voy a determinar el esfuerzo cortante alternante. Obviamente será con el par torsor alternante por C sobre J, donde el par torsor alternante es 381.97 newton metro por 10 a la 3 para dejarlo en milímetros. ¿Dónde lo voy a determinar ese esfuerzo? Ese esfuerzo lo voy a determinar en la zona crítica. La zona crítica obviamente es máxima en el anillo externo, es más grande en esta zona donde hay menos material, el diámetro es más pequeño, y además es más grande en este anillo externo, que es donde está situado el concentrador de esfuerzos, justo donde inicia el redondeo, ¿sí? Ahí, aquí va a estar el esfuerzo cortante máximo, en ese anillo externo. Entonces, si eso es así, C vale la mitad del diámetro, la mitad de 70, o sea, 70 medios, 35, y J, que es el momento polar de inercia para una sección circular maciza, que sería pi 32avos por el diámetro a la 4. Esto nos va a dar 381.97 exponente 3 por 70 medios, o sea, 35, dividido pi 32avos por 70 a la 4. Esto nos da un esfuerzo de 5.67 megapascales. Es el esfuerzo cortante alternante. Bueno, resulta que aquí hay un concentrador de esfuerzos. Listo, o sea, este esfuerzo cortante es nominal. Hace falta multiplicarle el concentrador de esfuerzos. Para una vida infinita, el concentrador de esfuerzos es K sub F, donde K sub F es igual a 1 más Q por K sub T menos 1. Entonces, la sensibilidad de la entalla, Q, la podemos determinar como 1 sobre 1 más la raíz, la constante de Newberg sobre el radio, la raíz del radio de la entalla. El radio de la entalla es el radio del concentrador o la discontinuidad, como le quieran decir. O sea, 2.5. Entonces, tenemos 1 sobre 1 más la raíz de 2.5 y la constante de Newberg la vamos a sacar de tabla. Ya vamos a traer la tabla y la miramos. Esta es la tabla donde me muestra cómo se va incrementando la constante de Newberg. La sensibilidad a la entalla lo que me está diciendo es qué tan sensible es el material para fluir de acuerdo al concentrador. Entonces, si el material tiene un esfuerzo último muy alto, ¿sí? Es muy resistente, por lo general esa disponibilidad a fluir disminuye. Sí, para materiales muy rígidos, ¿sí? Debido a su rigidez, pues disminuye esa capacidad de fluir. Por tanto, la sensibilidad de la entalla va a ser más pequeña, la sensibilidad de la entalla es más grande. Entonces, material que tenemos seleccionado es un material con un esfuerzo último de 600 megapascales.
no tenemos 600 megapascales, tenemos 550 y 220. Como la carga es de torsión y estamos trabajando en milímetros, la constante de Newton varía entre 0,31 y 0,28. Hace una regresión lineal. Vamos a mirar cuánto debería de darnos. Tenemos un esfuerzo último de 550, 620 y deseamos determinarla para 600. La constante de Newton varía entre 0,31 y 0,28. Esto nos da, miremos a ver, tenemos punto 31, punto 28, x2 es 620, x1 es 550 y x es 600. Por tanto, me da 0.288, 6 aproximadamente. Entonces acá, esa es la raíz de A, ¿sí? La raíz de la constante, o sea, aquí, ese valor va acá, 0.2886. Esto es igual, vamos a ver, a 1 sobre 1 más 0.2886 dividido la raíz de 2.5 milímetros. Me da que Q es de 0.8456. Entonces, entre menos fluya el material, o sea, para materiales con una resistencia muy alta, este valor de Q va a ser más grande. Ya lo podemos ver en un diagrama, una gráfica. Bueno, entonces, ya tenemos el valor del Q, de la sensibilidad de la entalla. Con ese valor de la sensibilidad de la entalla ya puedo determinar el K sub F, pero me hace falta el concentrador. ¿Qué tipo de concentrador tenemos? Cambio de sección sometido a torsión. Entonces vamos a traer el diagrama. Necesitamos las siguientes relaciones: R sobre D y D sobre D. Esto es 2.5 milímetros sobre 70. Y D sobre D es 90 sobre 70. Entonces miremos a ver qué tenemos. Tenemos 90 sobre 70. Esto es igual a 1.285. Y R sobre D 2.5 sobre 70. Esto es 0.0357. Bueno, entonces vamos a subir con una línea vertical. Acá está 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.035, como por acá más o menos. Una línea vertical. Y vamos a cruzar ¿con quién? Con 1.285. Tenemos 1.33 y 1.2. Entonces vamos a leer cuánto nos da cruzando con la curva de 1.33 al trazar una línea horizontal y con 1.2 al trazar otra línea horizontal acá. Bueno, aquí tenemos 1.7, 1.8, 1.9. Acá estaría 1.75. Entonces puedo decir más o menos aproximadamente 1.72 acá. Y acá, por acá en toda la mitad, estaría 1.85, 1.86, 1.87, está muy bien. Hacemos una regresión lineal y miremos cómo nos queda. Nos queda D sobre D
1.33 y requerimos para 1.285 y tenemos acá 1.2. Entonces hemos leído el K sub t para 1.33, K sub t vale aproximadamente 1.86 y para 1.2 1.72. Por tanto, para el valor que requerimos, esto será igual a qué, a ver, vamos a considerar a este y sub 1, y sub 2, y, x1, x2. Entonces, y sub 1, 1.33, y sub 2, 1.2, 1.2, tenemos x2, 1.72, x sub 1, 1.86, bueno, es al contrario, no es, los tengo al revés, sí señor, claro, entonces x1, x2, y1, y2, acá está x, este sería y, bueno, entonces y sub 1, 1.86, y sub 2, 1.72, x sub 2, 1.2 y x sub 1, 1.33 y x 1.285 aproximadamente. Por tanto, y, o sea, el K sub t es de 1.8115. Listo. Ese es el K sub t, 1.8115. Entonces esto es igual a 1 más Q. Q vale 0.8456. Por K sub t, 1.80 y qué? 8115. Esto nos da, miremos a ver, 1 más 0.845 por 1.8115. Uno más, nos faltó restarle el 1, ya decía yo que estaba raro ese valor que nos dio. Entonces acá, menos 1, voy a poner acá un 0. Esto nos da 1.686, igual a 1.686. Es un valor adimensional. Es el incremento del esfuerzo sometido a fatiga, ¿sí? El K sub t para una vida finita. El K sub t no, el concentrador para una vida infinita, que es el mismo para una vida finita. Ahora hablamos de eso. Entonces, ya tenemos el incremento del esfuerzo. ¿De qué esfuerzo? Del esfuerzo alternante. Entonces, el esfuerzo que hay ahí, ¿sí?, es igual al esfuerzo cortante alternante. ¿Por quién? Por el concentrador. Y esto tiene que ser ¿qué? Tiene que ser más pequeño que el límite de la fatiga. Esta es la fatiga que hay sobre el cuerpo. Esto tiene que ser menor que el límite de la fatiga. Listo. Entonces, si me están pidiendo el factor de seguridad es igual al límite de la fatiga sobre ¿qué? O sea, la resistencia del material sobre el estrés. ¿Y quién es el estrés? El esfuerzo cortante alternante por el K sub F. ¿Cuánto vale este límite de la fatiga? El S sub N es igual al K por el S', o sea, los factores que alteran el límite de la fatiga por el límite de la fatiga original, el de laboratorio. Listo, este es el límite de la fatiga modificado bajo condiciones reales, que pues vamos a intentar aproximarlas con este K. Para los aceros, el límite de la fatiga sin modificar es igual a 0.5 el esfuerzo último, cuando el esfuerzo último es menor o igual a 1380 megapascales. En nuestro caso el esfuerzo último
lo definimos como 600 megapascales. Entonces, el límite a la fatiga modificado es igual a 600 sobre 2, que son 300 megapascales. 0,5 por 600, por si de pronto queremos estudiar de dónde salió. Ahora, ¿quién es K? K, que es la alteración del límite de la fatiga, es igual al K sub A por K sub B por K sub C por K sub D por K sub E por el K de carga. El K sub A es el factor de acabado superficial. Vamos a buscar el diagrama y analizarlo. Con este diagrama necesito el valor del esfuerzo último. El esfuerzo último es de 600 megapascales. Entonces vamos con una línea vertical por 600 megapascales hasta cruzar con el acabado superficial que tenemos. El enunciado no nos dice nada, no nos menciona nada sobre el acabado superficial. Por lo general, cuando no nos dan un dato, tomamos el mecanizado como acabado superficial. Entonces, al cruzar con esa curva de mecanizado, trazamos una línea horizontal y leemos cuánto es el valor del K sub A. Aquí tenemos 0,7, 0,8, 0,72, 0,74, 0,76, 0,78. 0,77 está bien, pues llevarlo a más precisión es complicado. 0,77. Eso vale el K sub A. .77 y por lo general uno le pone al lado que utilizó el esfuerzo último de 600 megapascales por si de pronto queremos darle una revisada. Y mecanizado. Bueno, el K sub B. K sub B es de tamaño. Ese K sub B, para él requerimos unas fórmulas. Para determinar el K sub B, utilizamos una de estas ecuaciones. Como estamos trabajando en milímetros, va a ser una de estas ecuaciones de acá. Una de estas tres. Antes de utilizar la ecuación, necesito saber cuánto vale el diámetro equivalente. El diámetro equivalente es igual al diámetro cuando el cuerpo lo estoy sometiendo a torsión, que es este caso. El diámetro en esa sección crítica es de 70 milímetros. Entonces vamos a decir que el diámetro equivalente es igual a 70 milímetros. Cuando el diámetro vale 70 milímetros, me encuentro en este rango entre 51 y 254 y por tanto la ecuación que voy a utilizar para calcular el K sub B es esta. Entonces el K sub B es igual a 1.51 por el diámetro equivalente, que es 70, elevado a la menos 0.157. Nos queda que el K sub B es igual a 1.51 por 70 elevado a la 0.157 negativo. Nos da un K sub B igual a 0.775 aproximadamente. Sabemos que tenemos un error en los K cuando estos K nos dan mayores a 1. Recordemos, cada uno de esos factores que alteran el límite de la fatiga es menor a 1. Ahora, K sub C. K sub C es de confiabilidad. Vamos a asumir una confiabilidad del 90%. A una confiabilidad del 90%, para una confiabilidad del 90%, el K sub C es de 0.897. Se aconseja utilizar entre 90 y 99%. Bueno, seguimos con el K sub D. El K sub D es de temperatura, el factor de temperatura. Como la temperatura, no nos hablan nada de la temperatura de trabajo, asumimos que esa temperatura
se encuentra entre 20 grados centígrados y 250. Por tanto, vamos a asumir K sub D igual a 1 o próximo a 1, ¿no? De la alteración pues no va a ser mucho. Un K sub E, que es el factor de efectos varios, no nos dicen si está sometido a corrosión, si tiene esfuerzos residuales, ¿sí? Qué tipo de tratamiento térmico tiene el cuerpo. Entonces, como no nos dicen nada, asumimos un K sub E igual a 1. Y finalmente, el K de carga. El tipo de carga al cual le está siendo sometido el cuerpo es de torsión. Se asume, por tanto, un K de carga de 0.577 o 1 sobre raíz de 3, y el K de carga será igual a 1 si estuviéramos trabajando con von Mises, pero no es el caso. Bueno, por tanto, el límite a la fatiga modificado, el S sub n, va a ser igual al límite a la fatiga, o sea, 300 megapascales. Vamos a ponerlo, S' E por el K sub A, K sub B, K sub C, K sub D, K sub E y el K de carga. El S' E hemos dicho que vale 300 megapascales, que el K sub A vale 0.77. Que el K sub B vale 0.775. Que el K sub C vale 0.897. ¿Qué más tenemos? Que el K sub D vale 1, que el K sub E vale 1 y que K de carga vale 0.577. Eso nos da igual a 300 por 0.77 por 0.775 por 0.897 por 0.577. Esto nos da que el límite a la fatiga modificado es de 92.657 megapascales aproximadamente. ¿Qué podemos concluir? Que pasamos de un valor de 300 megapascales, ¿sí?, de laboratorio, un comportamiento, una resistencia a la fatiga de laboratorio, a una resistencia a la fatiga de 92.657. Ya tenemos el límite a la fatiga. Ese límite a la fatiga real reducido lo podemos reemplazar en esta fórmula y determinar el factor de seguridad. Entonces tenemos que el factor de seguridad es igual a 92.657 dividido el esfuerzo cortante alternante. El esfuerzo cortante nos dio de 5.67, que consideramos muy pequeño, y un K sub F de 1.686. 5.67 y 1.60, se me olvidó, 68.6. 1.686. Aquí podemos determinar el factor de seguridad. 92.565 dividido 5.67, ¿dónde está? Que lo hice. Entonces esto es 92.65 dividido 5.67 por el concentrador, que es 1.68. Nos queda que el factor de seguridad es de 9.688. Ese es el factor de seguridad para una vida infinita. ¿Sí? O sea, un número de ciclos mayor o igual a 10 a la 6. Utilizando un acero.
Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Cuánto sería el factor de seguridad si el cuerpo lo va a utilizar en menos ciclaje? Digamos, en un número de ciclos igual a 5 por 10 a la 4. Entonces, dibujemos un diagrama de Wöhler para mirar dónde estamos. En ese diagrama de Wöhler, en escala logarítmica, tenemos el número de ciclos en el eje horizontal y en el eje vertical el límite a la fatiga. Aquí inicialmente tenemos la resistencia última, vemos una pequeña línea inclinada hasta llegar a un codo de 10 a la 3 ciclos. En 10 a la 6, va entre 10 a la 3 y 10 a la 6, observaremos otra línea. Y a partir de 10 a la 6 ciclos, observaremos una línea recta, horizontal. Horizontal. El límite para esa línea recta horizontal es el límite a la fatiga, sin modificar, por el K. Este valor que de ahí es 92.657. Ahora me están diciendo, yo ya no voy a trabajar para una vida infinita. Una vida infinita es de 10 a la 6 ciclos o más. Eso es vida infinita. Voy a trabajar para una vida finita, 5 por 10 a la 4. Entonces estamos hablando de un valor por acá, 5 por 10 a la 4. Quiere decir que el límite de la fatiga es más alto. Si el límite de la fatiga es más alto, el factor de seguridad es más alto también, obviamente. ¿Por qué? Porque el material va a resistir más. ¿Sí? El límite de la fatiga es la resistencia del material a la fatiga. Entonces, el esfuerzo no va a cambiar. El concentrador no va a cambiar. Profe, ¿por qué no cambia? Si esto aquí ya no es K sub F. ¿Cómo así que no es K sub F? Sí, mire, el esfuerzo de fatiga es igual al esfuerzo alternante por el K sub FF. ¿Por qué? Porque la vida es finita, o sea, menos de 10 a la 6. Pero resulta que para un cálculo más conservador, el K sub FF es igual al mismo K sub F, o sea, esto no cambia. El esfuerzo nominal tampoco va a cambiar. Lo único que va a estar alterado es la resistencia a la fatiga. Entonces, la nueva resistencia a la fatiga es igual. Resulta que el límite de la fatiga para 10 a la 3 hasta 10 a la 6 ciclos se determina por medio de esta ecuación. Y hace falta una lineecita y aquí otra. Entonces, ¿qué necesito? Vamos a escribir esto un poquito más abajo. Necesito lo siguiente. Necesito el S sub n de 10 a la 3 ciclos, o sea, este valor de acá, en 10 a la 3 ciclos. El S sub n de 10 a la 3 ciclos para los aceros varía dependiendo del tipo de carga. Como esta carga es de torsión, será la siguiente. Para torsión tenemos esto de acá, 0.9 el esfuerzo o la resistencia última acortante. Bueno, nosotros tenemos la resistencia última normal, ¿sí? O sea, por el esfuerzo último, es 0.72 por el esfuerzo último. Si utilizáramos esta, ¿esto es qué? Esto es 0.9 por 0.577 por el esfuerzo último. Entonces, 0.9 por 0.577. No, qué pena. Esto es 0.8 porque está basado en el esfuerzo último. Si estuviera basado en el esfuerzo de fluencia, sí es 0.577. Pero como está basado en el esfuerzo último, es 0.8. Entonces es 0.9 por 0.8 y es aproximado y es 0.72. Entonces esto es igual a 0.72 por el esfuerzo último, donde el esfuerzo último es igual
a 600 megapascales. Esto nos da 0.72 por 600, 432 megapascales. Listo. Es el S sub n de 10 a la 3. Recordemos que estamos usando esta fórmula. Por tanto, necesitamos ese valor de S sub n de 10 a la 3. Entonces nos queda 432 al cuadrado, que es esta partecita de acá, esta parte de acá. Luego, sobre el K por el S', el K por el S' es esto. O sea, 92.657. 92.657. K por el S'. Número de ciclos. Nos pidieron para 5 por 10 a la 4 ciclos. Entonces 5 por 10 a la 4 ciclos. Y este ciclaje está elevado a la 1/3 por el logaritmo de K por el S', que vale 92.652 megapascales, sobre el S sub n de 10 a la 3, que es 432. Nos queda, por tanto, que el S sub n de 5 por 10 a la 4 ciclos es igual a 432 al cuadrado dividido 92.65 por el número de ciclos, que es 5 por 10 a la 4, y todo esto elevado a la 1/3 por el logaritmo en base 10 de el K por el S' sobre el S sub n de 10 a la 3, que es 432. Esto nos da un S sub n de 10 a la 3 de 180.65 megapascales. Sabemos que ese valor tiene que estar entre este rango y este rango, ¿sí? ¿Quién es este rango de acá arriba? Ese rango de ahí arriba es Sn de 10 a la 3, o sea, este puntico verde de acá es 432. Y este S' por K es 92.652. O sea, en azul, para 5 por 10 a la 3, este valor de acá lo acabamos de calcular, 180.65. Ahora sí, determinemos el nuevo factor de seguridad. El factor de seguridad es igual a la resistencia del material sobre el estrés. Resulta que el estrés que está sufriendo el cuerpo es fatiga. Entonces, ¿cuánto es el estrés a la fatiga? Es el concentrador por el esfuerzo nominal. El concentrador por el esfuerzo nominal es esto. El esfuerzo nominal nos dio 5.67 megapascales. Y el concentrador para fatiga 1.686. Ese esfuerzo nominal es con la amplitud del torque, 5.67 por 1.686. Entonces, este es el estrés a la fatiga. Este es el estrés que está sufriendo debido a la variación de la potencia. ¿Y cuánto es la resistencia del material a la fatiga? Pues el límite de la fatiga para ese ciclaje, 180.64. Esto nos da un factor de seguridad, miremos a ver, 1.68 por 5.67. Esto nos da 18 puntos, el factor de seguridad, 18.889. Ahora la siguiente pregunta es ¿cuál? La siguiente pregunta es ¿qué pasa si el esfuerzo, si la variación del torque no está acá, sino que está más arriba? ¿Sí? ¿Qué pasa si esa variación es acá? O sea, ¿qué pasa si aparece un torque medios? En este caso lo hemos calculado con un torque medio igual a 0. ¿Listo?
Cuando el torque medio no es igual a cero, toca utilizar las teorías de falla a fatiga, que son la de Soderbergh, Goodman y Gerber, que luego las veremos. Eso es todo.